Bueno, bienvenidos a los que están viendo por el video. Hoy vamos a repasar el capítulo 10 del libro Ídolos del Corazón por Elise Fitzpatrick. Y hoy vamos a hablar acerca de resistir los ídolos. Bueno, capítulo 10, rechazando a tus ídolos. Para comenzar a despojarnos de nuestros viejos patrones de idolatría, necesitamos aprender a reconocer la tentación antes de caer en ella, identificar los deseos y temores que le dan poder y depender de Cristo mediante una oración vigente. En la primera sección habla de la santificación, el método de Dios para cambiarnos. Y ella explica dos vistas o no sé si podemos decir lados de la moneda de la santificación. Vamos a repasarlo rápido. Ella habla de la santificación posesional, que es cambio instantáneo que el Espíritu obra en nosotros cuando nos declara santos y sin mancha. En ese sentido, todo cristiano ha sido completamente santificado. La otra que menciona es la santificación progresiva. Es el proceso gradual de transformación mediante el cual Dios va cambiando nuestro corazón conforme a su imagen y semejanza. La santificación progresiva es el método de Dios para hacernos interiormente lo que ya somos posicionalmente. Liz comienza reconociendo algo importante. Queremos cambiar, pero normalmente no queremos experimentar la incomodidad que acompaña al cambio. La santificación no es simplemente modificar comportamientos, es la obra profunda de Dios transformando el corazón. Ella comparta como un pasaje principal Efesios 4, 22 a 24. Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Vemos ahí en ese pasaje tres aspectos simultáneos de la santificación progresiva. Uno, despojarse del viejo hombre. Dos, ser renovados en la actitud de nuestra mente. Y tres, vestirse del hombre nuevo. Liz enfatiza que no debemos verlos como tres etapas completamente separados. El Espíritu trabaja simultáneamente en nuestros pensamientos, deseos, fe y hábitos. Algunas frases importantes de Liz. Ella dijo, la santificación progresiva es el método de Dios para hacernos interiormente lo que ya somos personalmente. Entonces, en Cristo ya hemos sido declarados santos y aceptados ante Dios. Ahora Dios obra progresivamente para que nuestro carácter y nuestra vida reflejen esa realidad. Otra dijo, la verdadera santidad no se mide por el comportamiento externo, sino por el amor interior, amor por Dios y amor por nuestro prójimo. Entonces, el cambio bíblico es más profundo que simplemente dejar de hacer cosas malas. Podemos modificar una conducta sin cambiar aquello que adoramos. Y uno último en esta parte, no es suficiente simplemente dejar o despojarnos de la adoración de nuestros falsos dioses. Tenemos que vestirnos de adoración y amor por el Dios vivo. Bueno, vamos con el siguiente parte. Luchando contra el pecado antes de que comience. La primera parte de despojarse consiste en aprender a combatir la tentación cuando comience antes de que el patrón idolátrico llegue a producir
una conducta pecaminosa. Entonces, ¿qué es la tentación? Elise distingue claramente entre las pruebas de Dios y las tentaciones de Satanás. Bueno, primero esta cita también del libro, ella dijo estar más conscientes del origen y el proceso de la tentación nos ayudará a quitar los viejos patrones de los hábitos idólatras antes de que caigamos en ellos. Ahora vemos aquí que Dios y Satanás están involucrados los dos en nuestras pruebas y tentaciones, aunque con metas sumamente diferentes. Dice que Dios prueba a sus hijos para su bien, para hacerlos creer en el conocimiento de Él y enseñarles dependencia. Pero Satanás tienta con el propósito de conducirnos al pecado. Su ataque cuestiona el carácter de Dios. ¿De verdad Dios me ama? ¿De verdad es sabio? ¿De verdad tiene poder? ¿Puedes realmente confiar en Él? Después, si pecamos, Satanás cambia de estrategia y pasa de tentador a acusador. Hay dos armas que usa en la tentación: el miedo o el temor y el placer. Con el miedo dice, si obedeces a Dios, perderás algo que necesitas para ser feliz. Y con el placer dice, si desobedeces, obtendrás algo que necesitas para ser feliz. Esta es una de las ideas más importantes del capítulo. Bueno, aquí una frase clave del list dice, su tentación no pone en nosotros nada que no estuviera ya ahí. Entonces, Satanás puede tentar, mentir y presentar oportunidades, pero la tentación encuentra su punto de entrada en nuestros propios deseos idolátricos. Esto prepara el análisis de Judá, Pedro y Jesús. Entonces vamos primero en lo que ella comparta de la tentación de Judas. Entonces, Judas, vimos en su historia que ya amaba el dinero, el poder o también quizás el prestigio. Por eso la tentación de Satanás encontró terreno fértil. Su temor era quedarse sin el poder, la posesión y el futuro que esperaba. El placer prometido, dinero, prestigio y posiblemente forzar a Jesús a tomar el poder. Una frase importante de Liz: Judas creía en la justificación por el poder y las riquezas. Creo que no sé si lo puse como comentarios adicionales, pero básicamente Judas buscaba obtener su valor y su importancia en algo distinto a Dios. Su traición fue el fruto visible de una adoración que ya existía en su corazón. Vemos también la atención de Pedro. El punto vulnerable de Pedro era diferente. Deseaba protegerse y ser aceptado por los demás. Su temor era sufrir rechazo y persecución por identificarse con Cristo. Y el placer prometido quizás era seguridad y aceptación. Liz decía que Pedro creía en la justificación por la seguridad. También ella compartió un pasaje
de Lucas 22, 31 y 32. Ya lo habíamos repasado en el capítulo que vimos un poco más a profundo esta parte de la vida de Pedro. Pero decía, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Ese fue Jesús hablando, que él oraba por Pedro. También compartió Juan 2, 24 y 25 y primero de Juan 3, 19 y 20. Pero parece que yo no lo puse en la presentación. Aquí aparece una verdad central del Evangelio. Pedro cayó, pero su caída no fue definitiva porque Cristo lo sostuvo. Aquí dos frases de Liz. Jesús no fue sorprendido por la negación de Pedro y Jesús ha prometido guardarte a través de tus fracasos. La seguridad del creyente no descansa en la fortaleza de su fe, sino en Cristo, quien sostiene esa fe. Incluso una caída puede ser usada por Dios en el proceso de santificación, es lo que compartió Alice. También vemos la tentación de nuestro Señor. Entonces, ¿qué fue la diferencia acá? ¿Por qué Satanás no pudo dominar a Jesús? Porque no encontró en él ningún deseo idolátrico a cual apelar. Había muchos pasajes ahí que compartió Elise. Leo uno, Juan 4:34, que dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Satanás no encontró ningún punto de apoyo en el corazón de Jesús. Vemos que la obediencia de Jesús no dependía simplemente de una fuerza de voluntad superior. Su corazón estaba perfectamente orientado hacia el Padre. Su deseo dominante era agradarle. Esto establece un contraste fundamental. Jesús preguntó, ¿cómo te obtengo poder y valor? Pedro preguntó, ¿cómo me mantengo seguro? Pero Jesús preguntó en su corazón, ¿cómo agrado a mi Padre? También vemos la tentación de Jesús en el desierto. Él profundiza aquí en la victoria de Cristo. Jesús rechazó primero convertir las piedras en pan porque confiaba en la provisión del Padre. Rechazó lanzarse del templo porque no necesitaba probar el amor de Dios ni obtener la aprobación de Satanás. Y rechazó los reinos del mundo porque no necesitaba riquezas, fama ni poder para ser feliz. Él dijo, él sabía que la felicidad se encontraba únicamente en la sonrisa de su padre. Esta frase resume buena parte de la teología del libro. La tentación pierde poder cuando aquello que promete deja de ser nuestra fuente de felicidad. Elise conecta después el desierto con Getsemaní. Ahí Cristo enfrentó el sufrimiento supremo, cargar nuestro pecado y experimentar la separación que éste produce. Compartió dos pasajes. Uno, Hebreos 2:18, porque él mismo padeció siendo tentado. Es poderoso para
socorrer a los que son tentados. También compartió Hebreos 4:15. Tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí hay algunos más. En esa parte vemos la gran esperanza del Evangelio. Dice Elis, vencerá solamente en el poder de su Salvador resucitado y mediante la comprensión de tu justificación. Elis lleva la discusión más allá de Jesús es nuestro ejemplo. Jesús también es nuestro Salvador victorioso. Su victoria sobre la tentación forma parte de la justicia que recibimos en nuestra unión con Él. También dijo, Él priorizó sus deseos y conquistó el temor en su lugar. Esta lucha contra el pecado comienza desde la aceptación, no para conseguirla. No luchamos para lograr que Dios nos ame. Luchamos como personas que ya son profundamente amadas en Cristo. En el libro dijo, luchas contra los deseos intensos de rendir culto a otros dioses, pero son débiles en comparación con el deseo santo con el que Cristo se angustió mientras enfrentaba la separación que la cruz traería. Sacrificó su deseo para que finalmente pudiera complacerlo y redimirte. Entonces, en esta siguiente parte, ¿qué eres tentada a adorar? Nos ayuda con algo práctico para examinar nuestro corazón. Elis propone dos preguntas fundamentales. Como, ¿qué quiero y qué temo? ¿No? Dicen, ¿qué quiero o temo más de lo que deseo reflejar a Dios y crecer en santidad? Aquí conecta directamente la tentación con los dioses funcionales del corazón. La pregunta no es solamente qué pecado cometí, sino qué estaba buscando obtener o conservar mediante ese pecado. Entonces, ella nos da 10 preguntas diagnósticas. Había 8 en el libro en español y cuando hizo la edición en inglés añadió 2 preguntas. Entonces, les añadí aquí también. Elis propone examinar una situación reciente de pecado preguntándonos, vamos a repasarlos uno por uno. ¿Qué podemos preguntarnos? 1. ¿Qué es lo que querías, deseabas o anhelabas? 2. ¿Qué tenías? ¿De qué estabas preocupado? 3. ¿Qué pensabas que necesitabas? 4. ¿Cuáles eran tus estrategias e intenciones diseñadas para lograr? 5. ¿En qué o en quién estabas confiando? 6. ¿A quién tratabas de agradar? ¿De quién dependía tu opinión de ti? 7. ¿Qué amabas? ¿A qué le tenías rechazo o odio? 8. ¿Qué te hubiera traído el mayor placer, felicidad o deleite? ¿Y qué te hubiera traído el mayor dolor y miseria? 9. ¿Estabas
recordando el gran amor de tu Padre por ti en Cristo. Y el 10, estabas convencido de que ya habías sido perdonado, ya eres justificado y que no necesitabas nada. Ella también después nos da un ejemplo personal. Ella compartió cuando una amiga criticó su enseñanza. Alice respondió con ira, chisme, una actitud defensiva, justicia propia, autocompasión y desesperanza. Pero el verdadero problema no era simplemente tengo un problema de ira. Debajo de la ira estaba necesito que ella me apruebe. Su amiga se había convertido funcionalmente en un dios porque tenía poder para determinar su paz y felicidad. Dijo, yo anhelaba su bendición, temía su maldición. Esta es una excelente prueba para detectar idolatría. Cuando alguien o algo tiene el poder funcional de bendecirnos con felicidad o maldecirnos con desesperación, probablemente le hemos dado un lugar que corresponde a Dios. En la siguiente parte hablamos de entender cómo funciona la tentación y comparto otro texto importante, Santiago 1:13-16. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Dijo Liz, si bien Dios nos pone a prueba para nuestra santidad, no podemos culpar a Dios de nuestro pecado. El proceso presentado aquí es un deseo desordenado, engaño, atracción, pecado, muerte. La tentación obtiene su poder de algo que ya valoramos. Aquí ella compartió qué le dio poder a la tentación en mi vida, mis amores, deseos y pasiones. Aquí Elise introduce una de las frases más memorables del capítulo. La verdad es que solamente necesito preocuparme por la audiencia de uno. Creo que el punto es cuando vemos a Dios como nuestra audiencia de uno, como la única persona a quien hay que agradar, no necesitamos buscar nuestra justificación en las opiniones de otras personas. Ella da ejemplos de justificación idolátrica. Y me gustó porque también repasamos algunos personajes que ya hemos visto. A ver. Bueno, en este capítulo vimos un poco a Judas. Ella compartió que deseaba dinero, poder y prestigio. Creía que su valor dependía de estar del lado ganador y fue tentado a traicionar a Cristo. Otra persona, Raquel. Ella deseaba el amor y respeto que creía que la maternidad le daría. Fue tentada a adorar ídolos y enojarse pecaminosamente con Jacob. Buscaba su justificación en la maternidad. Él deseaba paz y fue tentado a consentir a sus hijos para evitar el conflicto. También la esposa de Lot. Ella
deseaba las comodidades y fue tentada a desobedecer a los ángeles. Pedro, él deseaba seguridad y la buena opinión de los demás y fue tentado a negar a Cristo. Buscaba su justificación en la exaltación personal y la seguridad. Vemos también a Marta. Ella deseaba ser vista como una excelente anfitriona y fue tentada a enojarse con su hermana y reclamar al Señor. Buscaba su justificación en la hospitalidad. También en otro capítulo vimos a los fariseos que amaban el reconocimiento de saludos respetuosos y los lugares de honor por envidia de la posición de Cristo, de Jesús ante el pueblo, fueron tentados a perseguirlo hasta la muerte. Y finalmente, Ellis compartió su ejemplo personal, que deseaba su propia gloria y la aprobación de los demás, que agradaba a Dios, y fue tentada a responder con ira contra su amiga. En la siguiente parte, no nos metas en tentación. Vemos otros pasajes importantes. Vamos a ver Mateo 26:41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo comenzamos a resistir nuestros patrones idolátricos? Elise dice, mediante una oración intencional, dependiente y vigilante. La vigilancia significa conocer nuestros puntos vulnerables. Dijo en el libro, debemos acudir a la oración específicamente para ser guardados de ceder a nuestras concupiscencias y temores, que cuando se presentan estemos conscientes y armados contra ellos, que Él nos dará la ayuda que necesitamos cuando nos enfrentamos a ellos. También dijo, Satanás atacará el corazón de tu idolatría. Si sabemos que deseamos desesperadamente y que tenemos perder, podemos comenzar a reconocer dónde somos particularmente vulnerables. El patrón vuelve a ser temor. Nunca serás feliz si pierdes eso. Placer. Mira lo feliz que podrías ser si pecaras esta vez. También la acusación después de caer. Ya has fallado demasiado. Dios no puede amarte. Por eso la respuesta no es autosuficiencia, sino vigilancia acompañada de oración dependiente. En el último parte, la última sección que se llama Dios sabe cómo librarte, pues el capítulo termina poniendo nuestra esperanza donde debe estar, no en nuestra capacidad para resistir, sino en la capacidad de Dios para guardarnos. Bueno, ella comparta 2 de Pedro 2:9, cual dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. De la Nueva Versión Internacional. Feliz dijo, debemos velar, debemos orar, pero después de todo,
Depende de nuestro Padre amoroso protegernos y guardarnos. Ella comparte de un equilibrio esencial, nuestra responsabilidad y nuestra esperanza. Nuestra responsabilidad es velar, orar, reconocer nuestros ídolos y resistir. Nuestra esperanza es Dios es quien guarda, rescata, restaura y santifica. También compartió una oración puritana y una frase de esa decía, sosténme y estaré seguro. No es la oración de alguien confiando en su disciplina. Es la oración de alguien que conoce su debilidad y conoce también la fidelidad de Dios. Bueno, la tentación nos ofrece mediante el pecado aquello que nuestros ídolos nos han convencido de que necesitamos para ser felices. La resistencia comienza cuando reconocemos esos deseos y aprendemos a encontrar nuestra seguridad, justicia y felicidad en Cristo. Este es el repaso del capítulo 10. No sé si tú quieres compartir algo, Janet. Una parte que llamó mucho mi atención desde el inicio del capítulo fue precisamente que el Espíritu de Dios obra en nosotros benigna, progresiva e implacablemente para que poco a poco avancemos en la santidad hasta hacernos perfectos al morir. Y justamente es eh, pues la santificación progresiva y que Dios obra, pero también más adelante en el capítulo me llamó mucho la atención y bueno, me recordó que el Señor nunca tienta, sino que todo es por los deseos, pensamientos de nuestro corazón. Y entonces también eso me lleva a otra parte que me gustó mucho. Dice, ah, ok, debemos ponernos la oración resuelta sobre nuestros deseos y las tentaciones que fluyen de ellos. Dios sí permite que nuestra fe sea probada, pero con cada prueba Él nos da una salida para que nunca estemos en una posición donde pecar sea nuestra única opción. Entonces, también decía, debemos orar para que el Señor nos conceda deseos santos y un temor correcto de Él. Y entonces es como, eh, pienso en una botella de agua, que tal vez el agua está contaminada o sucia o lo que sea. Y entre más agua limpia se vierta, eventualmente va a salir de ese traste que antes estaba sucio, agua limpia. Y es precisamente dejarnos vaciar de lo sucio y llenarnos de, pues, del conocimiento de Dios y también del actuar del Espíritu Santo en nuestros corazones, pero es como eh, mm, también Dios dándonos el libre albedrío de que siempre está dispuesto a hacer el agua que purifica nuestra vida, pero a veces nosotros como que tratamos de tapar la llave para que no fluya. Entonces, no sé, es algo que en mi mente estoy pensando y bueno, sí, eso. Gracias. Sí, hay que reconocer nuestra responsabilidad personal, pero es bonito reconocer todo lo que Dios hace por nosotros, que está ahí para cambiarnos y guardarnos. Y también volvemos a la oración, la importancia de la oración. Entonces, algo tan sencillo en el momento débil, débil o desde antes, ¿no? Eh, que sentimos ah, abrumada por una tentación. Me gustó, me gustó esa parte. También, pues también recordar que reconocer dónde estamos vulnerables nos va a ayudar a estar preparados. También me gustó las preguntas como algo práctico. Podemos repasar cuando estamos en una situación. A veces somos rápidos para
decir qué fue el problema y querer solucionarlo, pero siento que las preguntas ayudan a profundizar un poco, porque si no, a veces como medio tapamos el verdadero problema en vez de trabajar en ello. Entonces, pues me pareció bastante práctico ese capítulo. La verdad. Bueno, si no tienes algo más para compartir, vamos a despedirnos de la gente viendo por el video de la grabación. Entonces, gracias por estar con nosotros.